Buen día, bienvenido a Voto Responsable de TV Perú, un espacio abierto a todos los partidos políticos que participan en estas elecciones regionales y municipales 2022 y una oportunidad para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos en este proceso electoral. Es el turno de la región Cusco, pero vamos a conocer un poco más de esta jurisdicción. La región Cusco se encuentra ubicada al sureste del país. Fue fundada el 26 de abril de 1822 por el libertador José de San Martín, posterior a la fundación de su ciudad homónima en 1534. Tiene 13 provincias y alberga 1.205.527 habitantes, según el INEI. La cuna del Tahuantinsuyo, Cusco, fue parte de las primeras civilizaciones andinas y zona de resistencia indígena durante la conquista española. De valles y andes tropicales, esta región es la principal fuente económica de turismo en nuestro país, desde sus monumentos arquitectónicos coloniales en Ollantaytambo y Pisac, y museos que aglomera el más prestigioso arte popular y precolombino. Cusco ofrece majestuosidad reunida en historia para todos sus visitantes. La ciudadela de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, se encuentra ubicada en medio de los Andes y de la floresta amazónica. Se le conoce como una de las mejores construcciones arquitectónicas, además de poseer uno de los más prestigiosos paisajes. En este santuario se construyeron importantes centros administrativos, así como primordiales complejos agrícolas por los incas. Su economía se sustenta en el turismo, así como en la agricultura, sobre todo en la producción del café y cacao. También son importantes las extracciones mineras de cobre y oro. La región también alberga Camisea, la reserva de gas natural más importante del país. La majestuosa región de Cusco, llena de cultura, tradición y arte, se prepara para elegir este 2 de octubre a través de un voto responsable a sus representantes. Es el turno de escuchar a los cusqueños, conocer sus inquietudes y ellos formularán las preguntas a los candidatos. Como es de conocimiento, en estos últimos años se ha puesto en debate los temas de corrupción. En ese sentido, me gustaría saber cuál va a ser el mecanismo, la estrategia que utilicen los candidatos para combatir actos de corrupción. En el tema de la minería y el gasoducto, por años están olvidados y desde el gobierno regional estos candidatos, ¿qué pretenden hacer si en su gobierno van a cumplir con que los cusqueños, los miles de cusqueños y la Macrosur en especial tengan el gas a domicilio o no y su posible industrialización? En el tema de educación, ¿de qué manera ellos van a intervenir en este sector? Y en el tema de salud, si vamos a tener o no hospitales como el abandonado Hospital Antonio Lorena, y si vamos a tener otros como estos a nivel regional para dar calidad de vida a nuestros hermanos. Si no resolvemos el problema de la corrupción, que se lleva casi el 20% del presupuesto de cada una de las regiones, no tiene sentido que busquemos mayores presupuestos, mayores ingresos, porque es como intentar llenar una canasta hueca con un poco de agua. Es una cosa inaudita. Yo creo que si no partimos de ese punto, nada estará resuelto. Teniendo el gas que se produce en Camisea, pregunto también a las futuras autoridades, a los futuros gobernantes, ¿qué va a hacer para que tengamos el gas de Camisea a precios baratos en nuestra región? 1 de cada 5 jóvenes se encuentra desempleada en la región de Cusco. Por ello, la siguiente pregunta: ¿qué propuestas tienen como candidatos para mitigar el desempleo juvenil? Agradecemos la participación de los cusqueños y vamos a conocer a los siguientes candidatos. Eddie Edward Cuellar Margolt, Movimiento Regional Inca Pachacútec. Preguntas, región Cusco. Pregunta 1. ¿Qué planes tiene para ampliar la infraestructura hospitalaria y la mejora de la gestión de la salud? En infraestructura de salud, primeramente, trabajaremos en la culminación del Hospital Antonio Lorena. Conjuntamente el Ministerio de Salud y el Gobierno le haremos un seguimiento y una articulación para acabar esta obra emblemática que va a servir a la gran comunidad cusqueña. Paralelamente, empezaremos los estudios y el proyecto para la construcción del nuevo hospital regional. Lo haremos en los terrenos colindantes de la actual infraestructura. Este hospital va a seguir funcionando, pero paralelamente lo iremos construyendo. Pero además
Culminaremos los hospitales de las provincias de La Convención, de Espinar, de Canchis, Urubamba y Calca. E inmediatamente iniciaremos los estudios y evaluaremos la construcción en las demás provincias faltantes. También trabajaremos con los centros de salud, dotando de infraestructura, dotando de equipamiento y de recurso humano en todas las provincias y centros poblados de la región de Cusco. Además, compraremos equipamiento, actualizaremos la maquinaria de salud para poder prestar servicio a nuestros ciudadanos. Mejoraremos el servicio de atención al cliente, no tendrán que hacer más grandes colas o no tendrán que esperar oportunidad de atención. Pero también vamos a hacer convenios para una mejora en tecnología y podamos usar sistemas como la telemedicina en convenio con otros especialistas, con otros hospitales y con otros centros de salud conectados al Sistema Nacional del Ministerio de Salud. Pregunta 2. Tras la pandemia del COVID-19, ¿cómo reactivarán el turismo? Haremos un conjunto de acciones, inicialmente a través de la UGM en coordinación con el MINCETUR y el Ministerio de Cultura. Vamos a hacer lo posible para aumentar el límite de ingreso a Machu Picchu. Actualmente está en los 3.000, hay una promesa de que van a ser 4.000, pero debemos llegar a los 6.000. Pero eso sí, sin impactar, sin causar daño al patrimonio, cuidando minuciosamente de que conservemos este patrimonio que es Machu Picchu. Paralelamente construiremos, juntamente con MINCETUR, esa pasarela y podamos construir el centro de interpretación, que eso nos va a ayudar para que podamos ampliar el aforo. Pero esta no es la única medida. Tenemos que disminuir las brechas, con ello haremos de que los conflictos sociales se reduzcan y la tranquilidad en el circuito turístico pueda rodar. Además, hablaremos con el gobierno para comprar una deuda a todas esas pequeñas empresas, pymes, que no pueden pagar por causa de este COVID, que lamentablemente los mandó a la quiebra. Además, seguiremos propulsando la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que justamente va a traer más turistas. También trabajaremos sobre los teleféricos, renovaremos la concesión del teleférico a Jucho y Cosco. Además, tenemos que poner en valor Choquequirao. Alistaremos a las 13 provincias y todos sus atractivos, haciendo una conexión turística con todos y podamos desarrollar el turismo local, es que los cusqueños vayan ahí, el turismo nacional y el turismo receptivo, que es los turistas extranjeros que vengan a Cusco. Pregunta 3. ¿Cómo resolverá el desarrollo de la conectividad digital para integrar a los pueblos de la región? Vamos a desarrollar un proyecto de gran envergadura que conecte la fibra óptica dorsal, que ya ha llegado a todas las provincias y a algunos distritos, y podamos con eso hacer llegar el internet a los colegios, a los institutos, a los centros poblados. Pero además vamos a conversar con las compañías de celulares como son Entel, Claro, Movistar y Vitel, que cumplan su compromiso que tienen en el contrato de concesión, de que deben poner antenas en todos los centros poblados con la cantidad mínima de personas que dice el contrato, que no lo están cumpliendo, que solo algunas empresas dotan de este servicio. Vamos a preparar a la población, a los emprendedores y comerciantes, para empezar el despegue del comercio electrónico de nuestras provincias. Para eso prepararemos los diferentes productos, diversificaremos, pero les vamos a enseñar a hacer venta, a hacer marketing digital, a usar las redes sociales, a usar estos recursos de entrega, logística, distribución y además los sistemas de pago electrónico. Con ello, ellos tendrán una oportunidad de sacar sus productos fuera de sus comunidades, de sus distritos y conectarse al mercado local, nacional y, ¿por qué no?, internacional. Además, trabajaremos con el Internet para que haya en todas las filiales de las universidades, institutos tecnológicos
y también poner internet gratuito en todas las comunidades que tengan centros poblados. Pregunta 4. ¿Cuál es su posición sobre la construcción del aeropuerto de Chincheros? En un futuro gobierno del movimiento regional Inca Pachacútec, promoveremos la conclusión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, un estratégico motor del desarrollo de la región. En el año 2019 llegaron 1,5 millones de turistas a Cusco. Con la construcción del aeropuerto en 5 años podríamos alcanzar los 7 millones de turistas. Con eso llegará más empleo a la región de Cusco. Podríamos desaparecer incluso la falta de trabajo. Este aeropuerto es muy clave. El día que despegue el primer vuelo, también despegará las exportaciones de los productos de las 13 provincias del Cusco, porque un avión en la parte baja lleva la carga y en la parte de arriba lleva a los turistas. Además, este aeropuerto traerá consigo proyectos importantes en los alrededores, sobre todo de vías de comunicación y desarrollo. Este aeropuerto será un aeropuerto verde, que respete el patrimonio, que respete las costumbres, y nosotros seremos vigilantes de que esto se dé. Pero además, este aeropuerto generará grandes oportunidades de conexión de los cusqueños con el mundo. Nos vamos a conectar directamente con Estados Unidos, con vuelos a Miami, con México, con vuelos a su capital, a Sao Paulo, a Río de Janeiro, ciudades de Brasil, que son urbes con millones de personas y con oportunidades para todos nosotros. Pregunta 5. ¿Cómo erradicar la corrupción en la gestión pública regional? Lo primero que haremos, y yo creo que es el éxito, juntamente mi equipo, de cualquier gerencia o institución o dirección, es la parte de los recursos humanos. Ese es el primer filtro. Por eso, en un probable gobierno del movimiento regional Inca Pachacútec, nosotros vamos a hacer un filtro. Esas personas tienen que ser las más idóneas. Pasarán un filtro de revisión de antecedentes penales, policiales y sobre todo en temas de gestión pública. Personas que tienen antecedentes de sanciones administrativas y sanciones ante el Ministerio Público o Poder Judicial no trabajarán en mi gestión, porque esa será la mejor garantía de que están viniendo personas honestas, probas para poder sacar adelante la gestión. Pero además, nuestro gobierno va a ser transparente. Publicaremos toda nuestra información del gobierno regional en nuestro portal, en nuestras redes sociales. Además, aumentaremos el Big Data para que puedan tener acceso a esta información toda la ciudadanía. Pero además tendremos las puertas abiertas e invitaremos a la Contraloría General de la República para que ellos hagan control concurrente, sobre todo en las obras emblemáticas y, ¿por qué no?, en todas. Vamos a fortalecer el OSI, la Oficina de Control Interno, para que tenga independencia y autonomía y pueda hacer un control de todos los proyectos, de todas las acciones, de todos los objetivos que logremos. Además, seremos un gobierno íntegro. Hacemos una breve pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Seguimos en Voto Responsable conociendo a los candidatos de la región Cusco, quienes exponen sus planes de trabajo y de gobierno. Antes escucharemos las inquietudes de los cusqueños. Como es de conocimiento, en estos últimos años se ha puesto en debate los temas de corrupción. En ese sentido, me gustaría saber cuál va a ser el mecanismo, la estrategia que utilicen los candidatos para combatir actos de corrupción. En el tema de la minería y el gasoducto, por años están olvidados, y desde el gobierno regional estos candidatos, ¿qué pretenden hacer si en su gobierno van a cumplir con que los cusqueños, los miles de cusqueños y la Macrosur en especial tengan el gas a domicilio o no, y su posible industrialización? En el tema de educación, ¿de qué manera ellos van a intervenir en este sector? Y en el tema de salud, si vamos a tener o no hospitales como el abandonado Hospital Antonio Lorena
y si vamos a tener otros como estos a nivel regional para dar calidad de vida a nuestros hermanos. Si no resolvemos el problema de la corrupción, que se lleva casi el 20% del presupuesto de cada una de las regiones, no tiene sentido que busquemos mayores presupuestos, mayores ingresos, porque es como intentar llenar una canasta hueca con un poco de agua. Es una cosa inaudita. Yo creo que si no partimos de ese punto, nada estará resuelto. Teniendo el gas que se produce en Camisea, pregunto también a las futuras autoridades, a los futuros gobernantes, ¿qué va a hacer para que tengamos el gas de Camisea a precios baratos en nuestra región? 1 de cada 5 jóvenes se encuentra desempleada en la región de Cusco. Por ello, la siguiente pregunta: ¿qué propuestas tienen como candidatos para mitigar el desempleo juvenil? De la participación de los cusqueños se desprenden algunas preguntas que están contestando los candidatos a la gobernación regional del Cusco. En este bloque contamos con la presencia de Boris Germán Mujica Paredes, Alianza para el Progreso. Pregunta 1. ¿Qué planes tiene para ampliar la infraestructura hospitalaria y la mejora de la gestión de la salud? El tema de la salud en nuestra región es sumamente importante. La pandemia que acabamos de pasar, unas 2, 3 olas, y se nos estamos en la 4ª ola, nos está desnudando y nos muestra que tanto a nivel de infraestructura y de servicios hospitalarios en temas de salud, estamos pobres a nivel regional. Y esto se agrava no solamente con la infraestructura que está paralizada, tipo Hospital Antonio Lorena, sino otras infraestructuras como el caso de Quillabamba y en el caso de otras provincias donde hay infraestructura que está paralizada por temas de corrupción y temas que están siendo investigados, sea por Contraloría o por los niveles del Poder Judicial. Esto lo único que hace es que simplemente para el escenario para poderse crear nuevos escenarios. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Nosotros necesitamos mejor infraestructura hospitalaria, mejor infraestructura a nivel de los niveles 1.1, 1.2, 1.3, que es la atención primaria de la salud. Tenemos que fortalecer este espacio para que la gente no necesite llegar a un hospital mucho más grande para que pueda ser atendido en esos niveles, a nivel de distrito, de la provincia, que pueda ser atendido aquí mismo en el Cusco, en cada uno de los sectores donde tenemos este tipo de infraestructura, para poder así evitar que lleguen a los niveles más altos y que a los hospitales lleguen solo los casos complejos, los casos que sean muy graves, etc. Un segundo elemento es la construcción de hospitales. Tenemos que terminar el Hospital Antonio Lorena, pero a la vez necesitamos infraestructura en el hospital regional. Tengo el dato que ya está el proyecto bastante avanzado en el hospital regional, parte del espacio que se requiere se está avanzándose y esto lo vamos a hacer en la gestión porque es de prioridad, no solamente a nivel de Cusco, que es la capital del departamento donde tenemos cerca de casi 400.000 habitantes, sino en las provincias donde las obras están paralizadas, se van a reanudar y se van a terminar. Pregunta 2. Tras la pandemia del COVID-19, ¿cómo reactivarán el turismo? El turismo, siendo una de las principales actividades, por no decir la principal actividad que mueve en nuestras provincias de Cusco, Anta, Calca, Urubamba, La Convención y otras, las demás actividades paralelas al turismo, se necesita ponerle el énfasis correspondiente para que se reactive de manera correcta y ponga a moverse todo el circuito turístico, taxistas, vendedores, artesanos, hoteles, restaurantes, servicios. El turismo le da un recurso importante a cada una de las familias que viven de manera directa o indirecta de esta actividad. Por lo tanto, el gobierno regional necesita garantizar cosas. Primero, establecer un escenario de gobernabilidad en la región para que el turista que venga pueda gozar y disfrutar de los atractivos turísticos y poderse llevar la mejor impresión para sus familiares, amigos y demás a los lugares de donde viene. Un segundo, el gobierno necesitamos, poder mejorar los servicios, las carreteras, las vías de acceso a nuestros centros arqueológicos, a nuestros complejos turísticos, a nuestras nuevas ofertas turísticas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que Humantay tenga una carretera correcta, para que el Cerro Siete Colores tenga una carretera cada vez mejor y los demás servicios también? Paralelamente a eso, en coordinación con el sector privado, necesitamos mejorar a nivel de servicios de turismo, los buses, la llegada a la zona del Machu Picchu, cómo hacemos que la carretera que va desde Santa María hasta Hidroeléctrica, que estaba en proceso de ejecución, se termine lo más pronto posible puede ejecutarse para darle un nuevo acceso a Machu Picchu. ¿Cómo hacemos para que el tema de Choquequirao, siendo la otra alternativa turística de aquí a unos años, sea realmente una cosa realidad a través de un teleférico que le brinde acceso al turista de manera correcta y adecuada a esta nueva gran ciudadela? El turismo necesita y merece el respectivo espacio y desde el gobierno regional lo haremos para garantizar un espacio importante para el turista que viene, se lleve la mejor impresión y sobre todo que la gente que vive de esto pueda estar tranquila.
Pregunta 3. ¿Cómo resolverá el desarrollo de la conectividad digital para integrar a los pueblos de la región? La pandemia ha desnudado el tema de la conectividad. Nuestros niños, niñas que han sido confinados por el tema de la pandemia en sus viviendas, no han podido conectarse, no han podido tener un acceso directo, claro, y más aún en las familias donde solo había un servicio de conexión, los 2, 3 hijos que necesitaban de esta conexión para poder llevar a cabo sus clases han quedado relegados y esto ha generado una brecha, que la brecha educativa entre el campo y la ciudad o entre la zona urbana y la zona rural se agrande. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que esto se mejore en estos escenarios. El gobierno regional, con la empresa privada y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, necesitamos mejorar la conectividad en todos los puntos del departamento. La empresa privada es la que se encarga de la conectividad, de llevar las antenas, y esto necesita una facilidad, un escenario de gobernabilidad desde el gobierno regional que nosotros lo garantizamos. ¿Cómo hacemos para llegar a Chomivilcas, a Albrae? ¿Cómo hacemos para llegar a los diversos puntos? A 15.000, zona de frontera con Madre de Dios. El Cusco necesita que cada uno de sus pueblos, que cada uno de los niños, niñas y niñas en todo el departamento tengan conexión directa para no disminuir en sus labores académicas, en sus labores escolares y sobre todo poder capacitarse cada día más. Esto en todos los escenarios, sea niño, adolescente, joven o mayor, porque finalmente el día de hoy se llevan a cabo cursos, talleres, forums, diplomados de carácter virtual, que lo que hacen simplemente es mejorar la calidad educativa de cada una de las personas que logran esto. El gobierno regional está comprometido en que esta conectividad, esta brecha digital pueda ser disminuida a través de la instalación de antenas, mejoramiento de los servicios y sobre todo poder llegar cada día a estos niños, a estas niñas que son los que han sido perjudicados por esta pandemia al haberlos alejado a sus viviendas y haberlos encerrado durante casi 2 años en el tema educativo. Pregunta 4. ¿Cuál es su posición sobre la construcción del aeropuerto de Chincheros? La culminación de la construcción del aeropuerto de Chincheros, que hoy día está en proceso de ejecución, es una prioridad del gobierno regional en caso de yo llegar al gobierno. Es una prioridad primero por el tema de la inversión. Necesitamos que esa plata se invierta lo más pronto posible, que esos 300, 400 o 500 millones se ejecuten de manera correcta y adecuada en la brevedad posible, porque los cusqueños necesitamos ese aeropuerto. Necesitamos para buscar la conectividad mejor con el mundo entero, con el resto del Perú y con el resto de Sudamérica. Esa inversión en el aeropuerto de Chincheros necesita que el gobierno regional no solamente sea un veedor, porque esos terrenos han sido comprados con recursos del gobierno regional, con más de casi 200 millones de soles, y por lo tanto somos actores fundamentales. Necesitamos ser parte de esta generación de la ejecución conjuntamente con la empresa coreana o con el país de Corea, que es el que garantiza el contrato de Estado a Estado. Necesitamos ser actores fundamentales para poder exigir que cada paso que se dé, cada día de avance en la ejecución de estas obras sea de carácter minuciosa y que traiga beneficio. El aeropuerto de Chincheros es una obra fundamental para lograr esa conectividad que necesitamos. Nosotros como gobierno regional garantizamos el tema del acceso hasta Chincheros. Necesitamos que los 4 carriles que se tienen hasta el día de hoy, hasta el arco Ticatica, llegan o puedan llegar hasta Chincheros para hacer que no sea un escenario tortuoso llegar al aeropuerto, sino que pueda ser un acceso directo, rápido y concreto. La viabilidad hacia Chincheros es el segundo escenario que ahí tenemos que meter recursos del Estado y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer que este aeropuerto sea realmente el servicio óptimo, audaz y real que necesita la región, en cumplimiento a lo que hoy día tenemos el aeropuerto. Necesitamos esos 260 vuelos diarios para el Cusco. Pregunta 5. ¿Cómo erradicar la corrupción en la gestión pública regional? La corrupción es uno de los grandes males del día de hoy a nivel de nuestra gestión pública en todo el país. La Contraloría dice que se pierden miles y millones de soles diarios por temas de corrupción en todos los niveles, sea pequeño, distrital, provincial, regional, en el propio gobierno nacional. A diario hay muestras de corrupción en cada uno de los actos de muchos servidores públicos. Nosotros vamos a dar no solamente la cátedra y la muestra, porque somos personas con absoluta integridad, de que de nuestra parte solo hay necesidad de servicio, solo hay necesidad de darle a la población que los recursos del Estado tengan que ser gastados de manera correcta y adecuada. Implementaremos conjuntamente con la OSI todos los controles necesarios para que en cada acto de gobierno, en cada acto de compras, en cada acto de licitaciones, en cada acto administrativo del gobierno regional pueda estar ahí Contraloría, puedan estar la ciudadanía haciendo vigilantes de cada sol, de cada recurso del Estado,
Hoy día el gobierno regional maneja obras, maneja abastecimientos, y estos lamentablemente en muchos casos son llevados por escenarios de corrupción. Pondremos ahí a la gente idónea, a la gente correcta, y Contraloría tendrá toda la potestad necesaria para inmiscuirse. No solamente eso, los consejeros regionales tienen una labor fundamental de fiscalizar y tendrán las puertas abiertas para fiscalizar cada acto de gobierno, no solamente del gobernador, sino de todos los funcionarios, los gerentes, cada uno de los servidores. Esto también lo vamos a mejorar a través de una declaración y la búsqueda clara y precisa de los antecedentes de cada uno de los servidores públicos que nos vayan a acompañar en una gestión. Esto es necesario, la transparencia, la pulcritud en los actos de gobierno es forma fundamental de la posibilidad de reducir y luego erradicar la corrupción en nuestra región. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Como es de conocimiento, en estos últimos años se ha puesto en debate los temas de corrupción. En ese sentido, me gustaría saber cuál va a ser el mecanismo, la estrategia que utilicen los candidatos para combatir actos de corrupción. En el tema de la minería y el gasoducto, por años están olvidados, y desde el gobierno regional estos candidatos, ¿qué pretenden hacer si en su gobierno van a cumplir con que los cusqueños, los miles de cusqueños y la Macrosur en especial tengan el gas a domicilio o no, y su posible industrialización? En el tema de educación, ¿de qué manera ellos van a intervenir en este sector? Y en el tema de salud, si vamos a tener o no hospitales como el abandonado Hospital Antonio Lorena, y si vamos a tener otros como estos a nivel regional para dar calidad de vida a nuestros hermanos. Si no resolvemos el problema de la corrupción, que se lleva casi el 20% del presupuesto de cada una de las regiones, no tiene sentido que busquemos mayores presupuestos, mayores ingresos, porque es como intentar llenar una canasta hueca con un poco de agua. Es una cosa inaudita. Yo creo que si no partimos de ese punto, nada estará resuelto. Teniendo el gas que se produce en Camisea, pregunto también a las futuras autoridades, a los futuros gobernantes, ¿qué va a hacer para que tengamos el gas de Camisea a precios baratos en nuestra región? 1 de cada 5 jóvenes se encuentra desempleada en la región de Cusco. Por ello, la siguiente pregunta: ¿qué propuestas tienen como candidatos para mitigar el desempleo juvenil? Seguimos con Voto Responsable y tenemos a continuación Edgar Américo Ochoa Peso, Frente Regional Tupac. Pregunta 1. ¿Qué planes tiene para ampliar la infraestructura hospitalaria y la mejora de la gestión de la salud? Tenemos una determinación vertical y radical de equipamiento e implementación del primer nivel de salud. Las postas y los centros de salud serán adecuadamente equipados. Pero además tenemos un segundo punto en el que estamos convencidos de que hay que fortalecer el sistema de salud comunitaria, y para ello trabajaremos en la certificación y acreditación de saberes de los agentes comunitarios de salud, en la certificación y acreditación de los conocedores, sabios y sanadores de la salud ancestral. Tendremos también la oportunidad de trabajar en un gran censo de identificación de los sanadores ancestrales andinos, que son parte del patrimonio cultural de nuestra sabiduría en medicina local. Pero a su vez vamos a garantizar que, por ejemplo, se inicie el proceso de construcción del nuevo hospital regional. El Hospital Lorena tiene una agenda pendiente. En ese sentido, debemos tener un diálogo abierto y discusión social para determinar radicalmente si Hospital Lorena va o no va, y si va desde la responsabilidad del gobierno regional con las competencias que correspondan. Pero además tenemos que garantizar el funcionamiento al 100% de su disponibilidad y capacidad el Hospital de Quillabamba, el Hospital de Espinar, el Hospital de Canchis y el Hospital de Santo Tomás. Queremos también en este contexto trabajar duro para la ampliación del Hospital de Salud en el Cusco, garantizar la construcción del Hospital de Salud en Calca, garantizar la gestión del Hospital de Salud en Quillabamba. Vamos a liderar una agenda macrorregional sur para que desde el Gran Sur se pueda garantizar recursos y se pueda invertir en espacio de terreno y además en expediente técnico para la construcción de un hospital de alta especialización en el macrosur de nuestro país.
Pregunta 2. Tras la pandemia del COVID-19, ¿cómo reactivarán el turismo? A 30 días del ejercicio de nuestra gestión como máximo tendremos aprobado el Plan Estratégico de Reactivación Económica Regional en diálogo y concertación con la Cámara de Comercio del Cusco. En este contexto estamos convencidos que uno de los ejes fundamentales será el turismo. Y eso pasa porque podamos hacer conciencia de que el turismo tiene que empezar a innovarse. Y nuestra gran yacta de Machu Picchu tiene que tener la posibilidad de ampliar su capacidad de visita también. Estamos convencidos que en el mediano plazo Machu Picchu tiene que tener una receptividad de por lo menos 8.000 visitantes por día. Implica, obviamente, dinamizar e innovar y ampliar el área de visita de nuestra gran yacta como es Machu Picchu. Eso implica, además, permitirnos como gobierno regional, en gestión con el Estado Nacional, abrir el túnel de la Verónica para poder garantizar mejor accesibilidad a Machu Picchu a través de la carretera Santa María-Santa Teresa hidroeléctrica que ya se está construyendo y permitir trasladar una parte de dormitorio turístico por debajo de los 1.500 metros que implica recepcionar al turismo que por mal de altura se regresa a su país. Por otro lado, creemos que debemos trabajar en el fortalecimiento de circuitos turísticos como por ejemplo en Paruro, en Pajarectambo, que es la cuna de la construcción y constitución de nuestro Tahuantinsuyo y a su vez obviamente trabajar en la afirmación de circuitos turísticos como en Espinar, en un proyecto macrorregional hacia el Colca que está en Arequipa. Pregunta 3. ¿Cómo resolverá el desarrollo de la conectividad digital para integrar a los pueblos de la región? Los 2 últimos años nos hemos dado cuenta que la conectividad es ya prácticamente una realidad en nuestra vida cotidiana. La negación a la conectividad se ha convertido en un mecanismo de exclusión de acceso a derechos, como es el caso de la educación. Menos del 20% de nuestros estudiantes han tenido claridad para el acceso a su derecho a educación en un escenario de falta de conectividad. Por eso necesitamos transitar hacia un escenario de gobierno electrónico y partiremos obviamente por la educación, la salud y la seguridad. Todos los centros educativos e instituciones educativas tendrán algún nivel de conectividad a la conclusión de nuestro gobierno. Transitaremos, en el caso de la salud, a un mecanismo de control de las fichas de atención que sea universal y que se puedan identificar en cualquier espacio de salud de nuestra región. No puede ser que un ciudadano que se atiende en Cusco tenga que abrir una historia clínica nueva cuando está en Quillabamba o cuando está en Espinar. Y por otro lado, en el mismo sentido, tenemos que trabajar con el tema de la seguridad. Tenemos que modernizar los sistemas de gestión de seguridad que tiene nuestra Policía Nacional. Pero a su vez es obviamente imprescindible que el gobierno regional transite hacia el gobierno digital, hacia un mecanismo de gestión pública digital para poder garantizar una gestión pública de calidad. Es impresionante que en el gobierno regional nuestros mecanismos de comunicación virtual sirvan solamente para tramitología y no sirvan para gestionar y para poder garantizar la atención del ciudadano. Pregunta 4. ¿Cuál es su posición sobre la construcción del aeropuerto de Chincheros? Nosotros vemos el aeropuerto de Chinchero funcionando el año 2025 como corresponde y como está cronogramado su ejecución. Es decir, aeropuerto de Chincheros sí o sí va, porque es un mecanismo además a través del cual nos va a permitir consolidar nuestra economía regional, teniendo como base obviamente el turismo, que es una de las actividades económicas productivas más importantes. Pero hay que reconocer que el aeropuerto de Chinchero condiciona o consolida la nueva metrópoli del Cusco, esa gran ciudad-región del Cusco que estará integrado por Urubamba, Calca, Anta, Cusco, Quispicanchis, Canchis, para poder identificar cómo esta gran ciudad, que abrigará por lo menos a 900.000 habitantes en el corto plazo, tiene que empezar a funcionar. Mirar
el desarrollo integral y sostenible del distrito de Chinchero, pero a su vez mirar la acción de integración de estos pueblos a los cuales condicionará su dinámica de vida el aeropuerto de Chinchero. El tren de cercanías es una de las agendas. 4 carriles Cusco-Chincheros es otra agenda. 4 carriles Cusco-Sicuani es otra agenda. Es decir, el aeropuerto de Chinchero consolida la percepción y la lógica de la gran nueva ciudad que será la metrópolis del Cusco. Por eso también queda pendiente mirar estratégicamente el rol que cumplirá el nuevo espacio del aeropuerto internacional que dejará de funcionar una vez que entre en funcionamiento el aeropuerto de Chinchero. Nuestra agenda será con urgencia demandar al Estado Nacional, a Corpag en específico, la devolución de estos terrenos para determinación de su utilidad. Pregunta 5. ¿Cómo erradicar la corrupción en la gestión pública regional? Absoluta intolerancia con la corrupción. La corrupción es un cáncer que ha venido dañando nuestra identidad ciudadana y ha ido atentando obviamente con las oportunidades del bienestar ciudadano en el Cusco. Y estamos convencidos que estos actos delincuenciales se sustentan fundamentalmente en la negación del control social de los recursos públicos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos previsto impulsar e implementar un mecanismo de control de los proyectos estratégicos. La posibilidad del involucramiento de los colegios profesionales en la supervisión, en la vigilancia de los expedientes técnicos de proyectos estratégicos y en la vigilancia de la ejecución de los proyectos estratégicos en nuestra región. Los colegios profesionales tienen que estar inmersos en el control de los expedientes, de las licitaciones y de las ejecuciones de obras. El Consejo de Coordinación Regional tiene que tener una mirada vinculante a los procesos de ejecución de los recursos públicos. Podremos nosotros también implementar comités de vigilancia vinculante en las obras cada vez más pequeñas. Por ejemplo, un comité de vigilancia de la construcción de una institución educativa y que este comité tenga obviamente una opinión vinculante. La corrupción es un mecanismo de negación de la participación social al control de los recursos públicos. Nosotros vamos a institucionalizar que la participación de los colegios profesionales estén vigilantes en la ejecución de nuestros recursos. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Como es de conocimiento, en estos últimos años se ha puesto en debate los temas de corrupción. En ese sentido, me gustaría saber cuál va a ser el mecanismo, la estrategia que utilicen los candidatos para combatir actos de corrupción. En el tema de la minería y el gasoducto, por años están olvidados y desde el gobierno regional estos candidatos, ¿qué pretenden hacer si en su gobierno van a cumplir con que los cusqueños, los miles de cusqueños y la Macrosur en especial tengan el gas a domicilio o no y su posible industrialización? En el tema de educación, ¿de qué manera ellos van a intervenir en este sector? Y en el tema de salud, si vamos a tener o no hospitales como el abandonado Hospital Antonio Lorena y si vamos a tener otros como estos a nivel regional para dar calidad de vida a nuestros hermanos. Si no resolvemos el problema de la corrupción, que se lleva casi el 20% del presupuesto de cada una de las regiones, no tiene sentido que busquemos mayores presupuestos, mayores ingresos, porque es como intentar llenar una canasta hueca con un poco de agua. Es una cosa inaudita. Yo creo que si no partimos de ese punto, nada estará resuelto. Teniendo el gas que se produce en Camisea, pregunto también a las futuras autoridades, a los futuros gobernantes, ¿qué va a hacer para que tengamos el gas de Camisea a precios baratos en nuestra región? 1 de cada 5 jóvenes se encuentra desempleada en la región de Cusco. Por ello, la siguiente pregunta: ¿qué propuestas tienen como candidatos para mitigar el desempleo juvenil? Seguimos escuchando más propuestas aquí en Voto Responsable. A continuación, les presentamos a Rosmi Rivas Hurtado de Autogobierno AIU. Pregunta 1.
¿Qué planes tiene para ampliar la infraestructura hospitalaria y la mejora de la gestión de la salud? Autogobierno Ayllu tiene un diagnóstico sobre la situación sanitaria que estamos atravesando como región. En cuanto a infraestructura, tenemos más del 66% de nuestros establecimientos de salud en condiciones inadecuadas de infraestructura, equipamiento, recurso humano. Atención inmediata que desde el primer día de nuestra gestión asumiremos con la responsabilidad que corresponde. Tenemos 3 hospitales especialistas, el Hospital Antonio Lorena, el Hospital Regional y el Hospital de Salud, que ya han sobrepasado su capacidad de atención y amerita intervenir en el Hospital Antonio Lorena, haciendo el seguimiento y que se pueda concluir con esta infraestructura, así como el inicio de la implementación del Hospital Regional que tenemos que garantizar. Y la descentralización del Programa Nacional de Infraestructura en Salud será importante para garantizar la oportunidad y las condiciones de acuerdo al contexto, a la realidad de cada una de nuestras provincias, puedan ser atendidos de manera oportuna con el concurso de los profesionales de salud, médicos, enfermeras, obstetras, nutricionistas, psicólogos, biólogos, que implementaremos a nivel de toda la región para garantizar esta atención integral que se merecen nuestros conciudadanos de la región. Fortaleceremos además el primer nivel de atención trabajando intensamente en la educación sanitaria, en la parte preventiva, con las instituciones educativas, con las organizaciones civiles a nivel comunitario, con los agentes comunitarios de salud, que son parte importante en este sistema de gestión sanitaria. Pregunta 2. Tras la pandemia del COVID-19, ¿cómo reactivarán el turismo? La actividad turística en nuestra región es una de las actividades que dan soporte económico a las diferentes industrias, la industria hotelera, la industria del transporte, la industria de la alimentación, porque son servicios y los usuarios que vienen requieren una atención directa. En nuestra gestión fortaleceremos las ferias internacionales con la participación de nuestros mejores representantes en estos temas de turismo para promover las visitas internacionales. Además, promoveremos ferias locales con la participación de las diferentes comunidades, no solamente para que puedan visitar nuestros centros arqueológicos, sino poder disfrutar de la cultura viva que tenemos como región. Complementariamente a esto, con los gobiernos locales, implementar proyectos sostenibles que permitan a la misma población desarrollar además sus capacidades en cuanto a la textilería, a la artesanía. Fortaleceremos estos espacios con capacitaciones para todos nuestros artesanos y que se pueda dar un valor agregado a los productos que ellos ofrecen y de esta forma devolver la dignidad y hacer que el beneficio de este turismo sea directamente para nuestros pobladores. Con el modo de vida que tenemos mucho potencial como región, no solamente enfocarnos en los centros arqueológicos, sino también en la cultura viva que tenemos que recuperar y que tenemos que intensificar su fortalecimiento hacia nuestros visitantes. Pregunta 3. ¿Cómo resolverá el desarrollo de la conectividad digital para integrar a los pueblos de la región? Somos una región reconocida internacionalmente como un emblema histórico y no estamos ajenos a los avances tecnológicos que se están dando a nivel global. Fortalecer el tema digital, utilizaremos todas las plataformas del Estado para que a todos los rincones de nuestra región puedan llegar estos servicios con efectividad. Además, proponemos la implementación de un servicio rural, urbano marginal para los profesionales especialistas en el tema de tecnologías y de informática. Iniciaremos con una alfabetización digital en nuestra región y esto es posible
porque contamos con el apoyo de países que están promoviendo el fortalecimiento de estas tecnologías, y teniendo esas oportunidades como región vamos a fortalecer a todo nivel de instituciones educativas, también en el sector salud, con la telemedicina que se tiene que implementar, y de esta forma tener acceso a información, a tener acceso a estos servicios también que nos van a permitir tener mejores ciudadanos con información que transita a nivel global y que es importante puedan acceder. Y esa es la garantía que nosotros como organización política Autogobierno Ayllu hemos establecido, hacer convenios a nivel internacional para fortalecer estas redes y mejorar el acceso a los diferentes servicios que sí se pueden brindar con la era digital en la que nos encontramos. Pregunta 4. ¿Cuál es su posición sobre la construcción del aeropuerto de Chincheros? El aeropuerto de Chinchero es un proyecto de interés nacional, no solamente regional, lo cual tenemos que dar continuidad a este proyecto que conocemos que hasta el 2024 está garantizado su presupuesto, y tenemos que hacer un seguimiento, un acompañamiento de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se pueda concretar en los plazos establecidos. Pero además tenemos que fortalecer las vías de acceso a este servicio. Trabajaremos de la mano con la Municipalidad Distrital de Chinchero, la Municipalidad Provincial de Urubamba, para poder también implementar de acuerdo a estas necesidades que se van a ir sumando el tema de los proyectos de servicios de hotelería, servicios de transporte y un terminal terrestre que pueda llevar a los diferentes usuarios de nuestras diferentes provincias hasta este servicio aeroportuario y puedan hacer uso de este servicio. Y como está establecido en los procesos de implementación de estos proyectos de gran envergadura, como pliego regional nos corresponde hacer el seguimiento hasta que se concluya esta obra tan importante, tan anhelada para nuestra región, y que pueda fortalecer también las vías y mecanismos de desarrollo en nuestras diferentes capitales de provincia, porque esto impulsará más el turismo internacional, también el intercambio comercial, lo cual es muy importante para nosotros. Pregunta 5. ¿Cómo erradicar la corrupción en la gestión pública regional? Para erradicar la corrupción necesitamos un trabajo intenso a nivel familiar, a nivel de las instituciones educativas, tanto de nivel superior, de donde proceden los profesionales que van a implementar cada uno de los proyectos en los diferentes sectores como salud, educación, infraestructura, y en el área de economía, finanzas, contabilidad. Necesitamos profesionales probos, honestos, que amen a su región, que amen a su familia y dispuestos a ganarse el pleito. En nuestra gestión fortaleceremos la fiscalización a estas áreas donde se desempeñan acciones que comprometen los presupuestos, las áreas de logística, las áreas de adquisiciones, que amerita un acompañamiento directo con la Contraloría, con la Fiscalía de Prevención del Delito, con estas instancias, poder hacer un acompañamiento. Pero no solamente se trata de hacer denuncias, sino también fortalecer a este equipo de profesionales que viene trabajando en estos temas, porque la legislación se va actualizando también, entonces darles condiciones para que ellos puedan garantizar un trabajo transparente, un trabajo honesto, que es la apuesta que como región necesitamos encauzar, porque ¿qué va a quedar para nuestras generaciones futuras si continuamos con estos actos de corrupción que no nos llevan a una sostenibilidad social, que es lo más importante como gobierno?
Es necesario destacar lo siguiente. TV Perú ha dado la oportunidad al 100% de los candidatos de todas las regiones del país. Varios de ellos han participado, pero también hay quienes han optado por no hacerlo. TV Perú siempre será una ventana para todos los partidos políticos del país, cumpliendo de manera plural y objetiva cada uno de los programas. Muchas gracias por acompañarnos en Voto Responsable y puedes seguirnos en nuestra página web www.tvperú.gov.pe/noticias o también a través del hashtag Voto Responsable TVPE o también en nuestras redes sociales donde puede encontrar este y otros programas de Voto Responsable. Muchas gracias por acompañarnos.